Buenos días, pues hoy lo que presentamos es una proposición no de ley que llevaremos mañana al Pleno y esperamos y deseamos que tenga un apoyo mayoritario. A nuestro juicio debería ser unánime. En los últimos tiempos hemos ido viendo como uno de los grandes problemas de la sanidad no eran solo los recursos, son los profesionales. Nos damos cuenta con lo que nos cuentan en los centros de salud rurales, con lo que nos cuentan desde los hospitales de todo el territorio. El gran problema son los profesionales, los médicos, los hombres y mujeres que se dedican a la medicina, que en este momento son absolutamente escasos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que en el territorio nos faltan profesionales. Después de un tiempo dándole vueltas, preguntando, informándonos, nos dimos cuenta como en España, y esto es un dato que yo creo que es importante, hay 20.000 profesionales que están esperando a que su título se convalide. ¿Qué significa eso? Son personas de otros países que vienen a España, tienen que hacer un trámite de convalidación de su título, de su carrera, y hasta que no lo tienen convalidado no se pueden presentar al MIR. Es decir, imaginaos que mañana es el examen del MIR, un profesional de este tipo que lleva un año estudiando no recibe su convalidación, no se puede presentar, y pasado mañana recibe la convalidación y por lo tanto ya se puede presentar. Habría perdido un año entero porque el examen no será hasta el año siguiente para poder trabajar. Cuando estamos hablando de que necesitamos profesionales, creemos que desde las administraciones se puede hacer algo más para acelerar el proceso de convalidación, y no solo para eso, también para que una vez presentados los documentos, los papeles de la convalidación del título, esas personas se puedan presentar al MIR, es decir, que se puedan presentar, puedan utilizar ese plazo para estudiar y aprobar el MIR y no tengan que esperar un año más. Si realmente lo que necesitamos son profesionales, creemos que no es la solución definitiva, pero hombre, 20.000 profesionales en toda España son muchos profesionales que podrían ayudar a paliar este déficit de médicos. Y además, hablando con algunos de ellos que he tenido la oportunidad en los últimos días, lo que te dicen es que ellos lo que quieren es trabajar. Cuanto antes mejor. Son personas formadas, no estamos hablando de que una persona, y esto quiero que quede claro, con una formación menor o deficiente pase a formar parte del listado de los facultativos de la comunidad, sino que son personas perfectamente formadas que lo que hacen es convalidar su carrera, igual que cuando un estudiante nacional de España se va a otro país y tiene que pasar un proceso de este tipo. Creemos que la incorporación al mercado laboral de estos 20.000 profesionales sería un avance importantísimo y desde luego pararía el golpe. Y eso es algo que sí que está en nuestra mano. Está en manos de las administraciones, está en manos del Gobierno de España, y ahí vamos a instar al Gobierno de Aragón a que se ponga a trabajar ya en esa comisión de sanidad con el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas para convalidar estos títulos de una forma rápida. Insisto, por supuesto, no vamos a decir que se haga de una forma que no sea legítima ni que no garantice la mejor de las seguridades, pero sí que se puede hacer antes. 2 años es muchísimo tiempo y como digo, hay experiencia de algunos que 1 semana o 2 semanas después de haber pasado el examen del MIR reciben su título, su convalidación, y tienen que esperar todo un año otra vez. Nos parece una locura. Por lo tanto, esta es la iniciativa. Esperamos, como digo, tener el apoyo de todos los grupos y estamos seguros de que al final esto va a venir a mejorar, sin ninguna duda, ese número de personas que se dedican a la sanidad y que en este momento es insuficiente. No solo se habla de medios en la sanidad, no solo se habla de instalaciones de hospitales, se habla también de personas, y eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres, médicos, que sean capaces de paliar este golpe y de tratar de sustituir o de reemplazar todas esas bajas que se han ido produciendo en muchos casos por jubilación. Si recorremos los centros de salud del territorio, la mayoría de los facultativos que hay en esos centros de salud superan los 60 años, es decir, en los próximos años va a haber muchísimas jubilaciones que aún van a incrementar más esta falta de profesionales. Por lo tanto, creemos que es una iniciativa que debe y puede salir adelante con el apoyo de todos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Pues muy bien.